Bien, estamos de vuelta aquí en Pasto de Pintura por la 97.3, emisora regional, y como solemos hacer en estos momentos, los días lunes y los que se repiten también, estamos con nuestro primer entrevistado. Resulta que hay una situación que se está dando en el peronismo entrerriano de muchos cambios, de renovación dirigencial y también con un poco atado o, no, o relacionado con lo que está sucediendo en estos momentos, sobre todo con el tema de la ley base. Así que para charlar un poco de todo esto, estamos ya en comunicación con Jorge Vázquez, quizás lo conozcas más como Quinoto. ¿Qué tal, Jorge? Octavio Valle te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Octavio, buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bien, bien, aquí andamos, todo tranquilo, Octavio, por ser lunes. Por ser lunes. Dicen que los lunes más tranquilos, pero no sé, habrá que ver. En este país, por lo menos, agradezcamos que en este momento estamos un poquito tranquilos. Después de la noche no sabemos qué puede llegar a pasar. Sí, incluso he visto mucha actividad el fin de semana también, por lo menos a nivel nacional, con todo este tema de la no entrega y el encanutamiento de alimentos por parte del gobierno nacional. Sí, la verdad que eso habla a las claras de cuál es la concepción ideológica de este gobierno, ¿no? Claramente incurriendo en una actitud criminal, una actitud enmarcada en un hecho de corrupción, en un hecho absolutamente ilícito, y que lo peor de todo esto es que uno creía que iba a haber algún tipo de condena no solamente hacia el accionar, sino que también hacia la funcionaria que ejerció este accionar, y por lo contrario, inclusive creo que hasta el presidente amenazó a su círculo íntimo que si no salían a bancarla, como se dice comúnmente en política, a la ministra, él se armaba la valija y se iba del gobierno. O sea, una cosa totalmente insólita, como se ha naturalizado, digo, toda esta barbarie que viene llevando adelante el gobierno nacional desde el mismo día que asumió, con provocaciones, con divisiones y bueno, y con la criminalización de la pobreza, la criminalización de los movimientos y las organizaciones que trabajan justamente con los sectores más vulnerables de la sociedad. Y no solamente eso, sino que apuesta al hambre como una cuestión de disciplinamiento. La verdad que una situación para la democracia insólita. Yo creo que no ha habido un gobierno que haya planteado en estos términos como plantea este gobierno la cuestión ideológica. Ni el gobierno de Macri se atrevió a tanto, fíjense usted. Sí, eso es llamativo, porque no es lo único, digamos, si bien en este caso creo que ha repercutido más, por lo menos a nivel de comentarios y de algún tipo de asombro de las personas y de los ciudadanos y ciudadanas, es porque me parece que es por el tema de la comida, pero si esto ocurriera o viene ocurriendo, recién escuchaba el resumen, en Gualeguaychú están cerrando fábricas, está por ejemplo Imperial Corp, que esa la hablamos el lunes pasado acá también, y son personas que van a tener que ir de alguna manera a recibir todas las políticas públicas que aplica el Ministerio o debería aplicar el Ministerio de Capital Humano, como le llaman, no sé. Sí, bueno, pero eso claro, es parte del modelo, ¿no? La destrucción del aparato productivo, claro. Del aparato productivo interno, la destrucción de la industria, el desmantelamiento del Estado. Ellos dicen que quieren destruir el Estado, pero en realidad ellos no quieren destruir el Estado. Ellos lo que quieren es que el Estado sea una escribanía donde se permita de alguna manera legitimar la entrega, legitimar los negociados, porque este es un gobierno claramente con esa impronta, ¿no?, de negociados. Si hablamos de que tenemos de ministro de Economía a Toto Caputo, ahí está ya más que clara la radiografía, digo, de cómo es la composición de este gobierno. Entonces, es una situación lamentable, preocupante, que nos tiene que de alguna manera llamar a la reflexión como comunidad, no solamente como
como militantes de un partido político o militantes de un gremio, sino que como comunidad, digo, lo que se está ejecutando en la Argentina, y que de alguna manera hay que ponerle un parate a esta avanzada destructiva de este gobierno que no entra en ningún tipo de razones, con el cual no se puede restablecer o establecer, mejor dicho, ningún tipo de diálogo coherente, porque por parte del presidente de la nación y de ahí para abajo, porque es un estilo de gobierno, lo único que se reciben son provocaciones, agravios, y bueno, la verdad que es muy difícil la situación, y lo que va arrojando, digo, esta gestión, que son índices extremadamente alarmantes de profundización de la pobreza, a la pobreza extrema, desocupación, falta de horizontes, bueno, y todas las instituciones habidas y por haber en absoluto estado de alerta, porque no sabemos cuál puede ser la próxima área, el próximo organismo que puede llegar a desaparecer, en función, lógicamente, de achicar el Estado y achicar el Estado en aquellas áreas, reparticiones, organismos que brindan servicios a la comunidad. La verdad que es todo negativo lo de este gobierno, todo absolutamente, no le podemos encontrar un punto positivo, Octavio, a la gestión de Milei, como tampoco entendemos, digo, cuál es el fundamento por el cual el gobierno provincial de Rogelio Frigerio adhiere abiertamente a estas políticas de gestión, que la verdad que ponen a Entre Ríos en un estado de vulnerabilidad absoluta. Por lo que se pudo ver en el día de hoy, Rogelio Frigerio, al parecer, estaba detrás justamente de poder tener algún dinero para reanudar las obras públicas, que es lo que se está comentando hoy. Si bien no hay mucho detalle, me enteré por un medio de Buenos Aires, más que nada, pareciera ser esa, digamos, pero bueno, eso no sé si alcanza para mitigar el despido de cientos de trabajadores y, como vos decís, de organismos públicos estatales que tienen o tenían sus delegaciones en la provincia de Entre Ríos. Sí, eso es como querer curar el cáncer con una curita, más o menos, lo que plantea Frigerio, y es en esos términos, es totalmente inadmisible. Por otro lado, el gobierno provincial anunció que tuvo un incremento notable en lo que tiene que ver con la coparticipación. Bueno, también digo, eso hay que discutirlo, hacia dónde van a ir destinados esos fondos. Uno cree que esos fondos tienen que ir destinados a incrementos salariales, tienen que ir destinados a justamente poder cumplir con la emergencia alimentaria que se aprobó en la provincia, y que realmente, así como se aprobó, parece ser que se cajoneó en cuanto a la realización justamente de la asistencia a los sectores que hoy por hoy están pidiendo a viva voz que por favor el gobierno le brinde algún tipo de asistencia, porque cada día se multiplican abismalmente los hombres y mujeres, familias enteras que se anotan en los merenderos, los comedores comunitarios, gente con trabajo inclusive, que está asistiendo a este tipo de lugares, porque no está llegando ni a mitad de mes, digo. Por eso digo que es todo muy, muy lamentable, digo, porque cuando uno creía que podía llegar a haber previa algún tipo de sentido común por parte del gobierno de la provincia, vemos que es un gobierno totalmente afín a la política de Milei, y no solamente eso, sino que es uno de los primeros gobernadores que salió a convocar, usted se acuerda, a lo que era el Pacto de Mayo que se iba a realizar en la provincia de Córdoba. Por lo tanto, digo, acá hay una serie de elementos que hacen que todo sea poco esperanzador, y que hacen que todo sea una alarma permanente para que las diferentes organizaciones, los diferentes espacios de la vida democrática, de la vida social, de alguna manera tengamos que seguir profundizando esta idea de generar articulación, porque hay que frenar a esta política y hacer entrar en razón a los gobiernos de que se tiene que gobernar en favor de la gente, en favor del argentino, en favor del hombre y la mujer de trabajo, y todo lo que eso significa. Hay algo que quiero resaltar, porque vos lo acabás de mencionar, y es el tema de que Entre Ríos se declaró en emergencia alimentaria en todo este tiempo,
cuando en los galpones del ministerio estaban escondiendo la comida, la leche para las mujeres, hombres y niños de todo el país, pero en particular de esta provincia, con emergencia alimentaria. Bueno, sí, por eso digo Qué bárbaro. Sí, por eso digo que se ha naturalizado. Aparte, no resiste ya análisis político. Claro. Ese es el problema. Digo que si uno intentara de alguna manera analizar semejante barbaridad en términos políticos, es imposible. O sea, es un acto de ilegalidad, un acto de criminalidad, es un acto de inhumanidad absoluta, que la verdad que lo único que a uno lo conlleva es que tendrían que estar sentados los responsables en el banquillo de los acusados rindiendo cuentas con la justicia. Otro destino no le corresponde, digo, a los responsables de semejante situación. Yo, por eso, cuando nosotros hacemos análisis político, ¿no? También intentamos de alguna manera interpelar hacia los adentros de nuestras cosas también, que tenemos también algunas dificultades que se nos han generado en torno a algunas cuestiones recientes, como por ejemplo lo del voto de Edgardo Cuéllar a favor de la ley de base, digo. Es una situación que nos tiene que de alguna manera hacer ver que bueno que es tan grande el poder al que nos enfrentamos, que este mismo poder y estos mismos poderes no escatiman en ningún tipo de gastos a la hora de lograr sus objetivos. Así que bueno. Vos decís, no escatiman ningún tipo de gastos, ¿estás presuponiendo algún tipo de que hubo algún dinero por el tema del voto? Y dicen que hubo un cambio de figuritas. Se habla de que hubo un cambio de figurita, que se cambió, Edgardo Cuéllar, habría cambiado su voto en función de el manejo de algún organismo nacional. Pero por lo que tengo entendido yo, y esto lo digo como una cuestión de sentido común, Octavio, sí. Cuando uno sabe que lo que hay de un lado y del otro lado del mostrador, cuando se discuten situaciones o leyes como por ejemplo lo que fue la ley ómnibus o esta ley de base, sabemos que de un lado están las grandes corporaciones, los grandes concentradores de la riqueza en la Argentina, y que esos grandes poderes están con los dientes afilados porque quieren que este paquete de medidas se apruebe, porque este paquete de medidas indudablemente le permite a ellos tener las tranqueras abiertas para dar vuelta a la matriz política, económica y social de la Argentina y ejercer el extractivismo de las riquezas naturales de nuestro país, y bueno, y ejercer lógicamente una transferencia de recursos abismales y un endeudamiento, y bueno, y todo lo que en realidad caracteriza a este tipo de gobiernos, digo, que son ni más ni menos que funcionales a estos poderes. Por eso yo no creo que para ellos les signifique un gran gasto poder de alguna manera adornar, como se dice comúnmente, algún legislador para que le firme un expediente o le levante la mano, digo, a la hora de tener que votar una ley. Claro, sí. Porque es la primera vez en la historia que esto sucedería. Sí, no. Ya remontarnos a la famosa Banelco, digo, sí. Acá sabemos todos cómo se manejan las cosas, y lamentablemente, bueno, esto pareciera ser que es cíclico, ¿no? Ahora, con esto por ahí ya me voy metiendo en otra área que me interesaría también charlar, porque bueno, hubo un gran cambio, una renovación dirigencial en gran parte del Partido Justicialista de Entre Ríos. Vos sos presidente de la departamental del Paraná del Partido Justicialista. Sí. Y lo que yo noto o estoy escuchando es distintas posturas, pero por parte más de la militancia. Hay quienes están desesperados ya por tener una respuesta urgente, contundente frente a todo esto. Hay quienes piensan que hay que ir más con otros tiempos, organizándose mejor, charlando.
¿Cómo ves vos o cómo se piensa desde la departamental del PJ una salida a esta situación? Y la salida a la situación tiene que ser una salida, en primer lugar, colectiva, ¿no? Creemos que en primer lugar el PJ también tiene que esclarecer hacia sus adentros, un montón de cuestiones, porque también si nosotros creemos que al justicialismo se le ha dado, se le ha quitado el voto de confianza por un sector más que importante de la comunidad, solamente por virtud propio de los medios de comunicación, me parece que eso sería también desconocer un poco, o en parte, mejor dicho, la realidad y los errores propios que se han cometido. Me parece que lo que tenemos que hacer como partido justicialista es justamente profundizar los debates, ejercer un análisis que esté ajustado a la realidad que nos toca vivir y en función también de poner el oído en la comunidad. Hay que de una buena vez por todas intentar saber cuáles son las demandas que provienen justamente del electorado, porque si nosotros seguimos negándonos a una realidad que termina definiendo una elección, creo que vamos a seguir de alguna manera escarbando muy profundo, en vez de intentar asomar la cabeza de los laberintos en los cuales nos encontramos deambulando. Sí. Parece que en primer lugar pasa por ahí el tema y pasa también por ejercer, Octavio, una impronta renovadora dentro de lo que tiene que ver con las estructuras tradicionales del justicialismo. Esto se ha hecho una constante en la crítica que uno recoge justamente cuando habla con los vecinos, con los compañeros de trabajo, cuando habla con los vecinos de los barrios, con los propios votantes del justicialismo. Ni siquiera no tenemos que ir a un voto que es no peronista, sino que entender también que nosotros de alguna manera hemos ido alejándonos de nuestra propia base de sustento y hemos de alguna manera permitido que esta cuestión se haya naturalizado y en la rotunda negativa por admitir los errores propios hemos catapultado algunas cuestiones que en realidad la tendremos que analizar con mucha profundidad hacia adelante. Me parece que pasa por ahí la cuestión, ¿no? Con mucha autocrítica, con mucho análisis político, pero sobre todas las cosas entendiendo de que tenemos que prepararnos para gobernar y gobernar en un nuevo tiempo, que también esa es otra cuestión fundamental, entender que hay un cambio social, que hay nuevos paradigmas, que hay nuevas demandas, que hay un mundo vertiginoso y que hay cambio de metodología y que la tecnología ha impactado mucho en la cultura y en la forma de ver las instituciones, pero en ese sentido no tenemos que tenerle miedo a la interpelación. Me parece que es un poco de todo eso. ¿Y de qué manera, en términos, en hechos, se traduce esa interpretación de la nueva realidad? ¿Cómo se preparan ahí dentro de la departamental, en las unidades básicas para poder, porque para eso hay que tener una especie, de herramientas, ¿no? ¿Cómo encarar ese camino? Bueno, lo primero que hay que entender es que para lograr el objetivo de obtener un análisis político que se adecue a las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que indudablemente nos han dado la espalda electoralmente, lo que hay que intentar hacer es incorporar a esas nuevas generaciones a la vida política partidaria. Hoy por hoy, ¿qué es lo que nosotros tomamos como herencia, si se quiere decir, de tiempos anteriores? Tomamos como herencia de que nuestro partido lamentablemente no le ha dado mucha participación en lo que tiene que ver con la estructura orgánica a la juventud, ¿no? Me parece que tiene que ver con esa convocatoria porque es ahí donde vamos a de alguna manera a recibir las revoluciones que necesitamos para construir una plataforma de gobierno, porque acá lo que tenemos que hacer, reitero, Octavio, es prepararnos para gobernar. O sea, podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener muy buenos discursos, pero si nosotros no gobernamos en función de lo que la gente quiere,
me parece que todo eso va a ser en vano. Por eso digo que prepararnos para eso tiene que ver con sumar a los que no están y con de alguna manera mantener viva esa llama de la iniciativa política, del constante debate, de la apertura democrática, de la profundización de los análisis y sobre todas las cosas intentar dejar de lado esa idea de jugar a lo políticamente correcto en el justicialismo, porque eso nos ha llevado a que el pragmatismo, ese pragmatismo mal utilizado, haya de alguna manera legitimado la inconducta, haya legitimado actitudes que no se corresponden con la doctrina que nosotros pregonamos, y bueno, y eso cada vez nos ha distanciado más de una sociedad a la cual los han bombardeado desde los diferentes sectores de poder con esta idea de la política, del no creer en las instituciones democráticas, en no creer en la participación popular, en no creer en la democracia misma. Bueno, todo eso se recupera con propuestas, con acercamiento y con intentar de alguna manera que nuestros dirigentes se parezcan a sus representados. Sí, alguien dijo, más exactamente Cristina Fernández dijo en algún momento que hay funcionarios que no funcionan. El tema es que uno, si se pone a analizar, sobre todo para atrás, bastante tiempo, se encontraba también con organizaciones que no organizaban, con militantes que no militaban. Digo, me parece que hay que profundizar ese tipo de debates y encontrarle la vuelta, porque no va a ser mágico que recuperar el amor o el respeto de nuestro pueblo solamente diciendo. Lo que le voy a decir, Octavio, va a parecer un juego de palabras, ¿no? Pero acá, aunque algunos pícaros quieran hacernos creer que el peronismo está pasado de moda, ¿por qué? Porque asocian al peronismo justamente con representantes que hemos tenido, exponentes que hemos tenido que justamente no han hecho nada parecido al peronismo y han usufructuado justamente el nombre peronismo. Acá lo que hay que hacer es intentar volver al peronismo, Octavio. Pasa por ahí la cuestión, y para eso necesitamos instituciones fuertes, instituciones que funcionen, como por ejemplo el Partido Justicialista. El Partido Justicialista ya no tiene que ser la herramienta electoral del movimiento. El Partido Justicialista era la herramienta electoral del movimiento cuando Perón estaba vivo. Perón mismo decía que el partido era la herramienta, pero claro, porque estaba Perón vivo. Claro. Al no estar Perón y al estar atravesando la crisis de representatividad que estamos atravesando en la actualidad, tiene que ser el Partido Justicialista el ordenador de todo este despiole generalizado en el que estamos conviviendo. Entonces el Partido Justicialista no solamente tiene que ser esa herramienta electoral, sino que tiene que ser el órgano que de alguna manera supervise, el órgano que de alguna manera permita de alguna manera proyectar y llevar adelante un proyecto político, una plataforma de gobierno que sea construida justamente en el seno del justicialismo. ¿Por qué? Porque si no, después nos encontramos con realidades absolutamente adversas y encontramos un proyecto de gobierno con una impronta nacional y popular, sí, pero que en realidad no se puede efectivizar a la hora de realizar los actos de gobierno, como la última experiencia que tuvimos con Alberto Fernández. Y esto obedece a que el justicialismo, a que el peronismo, de alguna manera fue relegado de la conducción estratégica del proyecto. Entonces, sectores del progresismo con los cuales lógicamente Alberto, tenemos que abrazarnos. Alberto Fernández era el presidente del Partido Justicialista. Bueno, y fíjese usted qué situación, ¿no? Fernández, el presidente del Partido Justicialista, un hombre que se declara socialdemócrata. Vaya contradicción, digo. Me parece que en primer lugar, quien preside el Partido Justicialista tiene que ser un hombre declarado públicamente peronista, pero no solamente en la declaración verbal, en los hechos.
Y aparte esa idea, también digo, esa idea de que el presidente de la nación tiene que ser el presidente del partido, el gobernador de la provincia tiene que ser el presidente del partido, o los intendentes tienen que ser los presidentes de las departamentales, me parece que son errores que hay que empezar a cambiar, porque si no, tenemos partidos cerrados, partidos que son simplemente una cuestión testimonial y que no controlan ni siquiera la propia gestión de gobierno del mismo color partidario. Porque si uno tiene al mismo jefe de los dos lados del mostrador, iba a ser difícil de que alguien controle, o que alguien pida rendición de cuentas, o que alguien llame al orden cuando un funcionario o una política es inadecuada. Entonces, me parece que sí, que hay muchas cosas para cambiar, pero tiene que haber un fortalecimiento de las estructuras partidarias, y aparte por el bien del sistema democrático. No por nada Milei quiere destruir los partidos. No es casual que Milei quiera destruir los partidos tradicionales. Ahí hay toda una declaración de intención, digo, hacia dónde quieren llevar esto. Y por eso. Lo que pasa es que ahí sobre todo en el peronismo, como vos decías, que ha sido dentro de la cultura política del peronismo, el partido siempre ha sido una herramienta electoral. Ahí tendría que operarse algún tipo de cambio para que tenga más relevancia, y eso le daría más relevancia, digamos, a la estructura partidaria, cosa que en el peronismo siempre no ha sido así. Digo, me parece que opera ahí un cambio cultural profundo, me parece. Por eso digo que me parece que el secreto está en volver al peronismo, volver a ser peronista. Claro, pero volver al peronismo implica dejar al partido de lado. No, volver al peronismo significa utilizar el partido como una herramienta. Ajá. Pero no solamente como una herramienta electoral, digo, sino como una herramienta de construcción política de los 365 días del año. Claro. A ver, ¿cómo puede ser que nosotros no hayamos tenido congreso partidario durante todos estos años en el Partido Justicialista de la provincia de Entre Ríos? Sí, no, es una cosa. Y por eso algunos se atribuyen cierta libertad de acción, de hacer lo que se le cante la regalada gana. ¿Por qué? Porque total no hay nadie que lo controle, no hay nadie que lo cuestione. Digo, ¿cómo puede ser que en las últimas elecciones, y no digo las últimas de esta última, digo las últimas, ¿no? Las listas partidarias se hayan arreglado en la oficina del secretario del gobernador, en la oficina. Digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Digo, ¿por qué? Porque no hay un partido. Claro. Entonces, hasta desde lo simbólico del hecho mismo de que cada vez que íbamos a una contienda electoral, si se festejaba en el Marán Suite and Tower, discúlpeme el chivo, o en el centro de convenciones, sí. y al partido solamente nos llevaban la derrota, y que inclusive en la última elección ni la derrota nos convidaron. Digo, tiene que ver lo simbólico con cómo se considera el partido. Por eso el partido terminó siendo un rehén de los intereses personales de algunos dirigentes. Digo, hay que dar vuelta a la matriz, lógicamente. Ahora, ¿cómo se hace eso? Con decisión política. Sí, sí. Con decisión política se hace. Hoy leía un artículo acá en una página muy leída de Paraná, donde se hacía una breve reseña sobre la situación de Cuey y el justicialismo. Y a mí me caracterizaban como alguien que me dejaba llevar por las pasiones. Sí. Claro, me dejo llevar por las pasiones, o sea, soy un tipo que solamente soy un apasionado, es como, digo, mis posturas políticas son como gritar el gol de Patronato para mí, claro. Eso es lo que quieren hacer creer, digo. La verdad, yo me dejo llevar por lo que dicen los compañeros, porque hay un hartazgo generalizado de la militancia peronista, porque ya están empachados de tantas agachadas y de tantas traiciones por parte de un sector de la dirigencia. No es que uno habla por hablar solamente. Digo, pero hay que asumir la responsabilidad histórica, y para eso hay que hacerlo con decisión política. Y la decisión política, ¿qué conlleva? Conlleva salirse muchas veces de los lugares de confort, o de esos lugares de expectativa de que te van a tirar un centrito, o que te van a tirar un favorcito, o que le vas a caer bien al dirigente de turno, al caudillo de turno. De esos lugares hay que correrse. Si queremos recuperar el peronismo y queremos recuperar el partido como un partido protagonista y constructor de las próximas victorias electorales, y además garante de que la victoria electoral sea producto
del esfuerzo mancomunado de la militancia, de la dirigencia y de la comunidad, y aparte se pueda de alguna manera desarrollar una plataforma política y una plataforma electoral que se construya entre todos los sectores, digo, porque eso es lo que hay que generar con el justicialismo, usina de ideas, convocatoria de los mejores cuadros técnicos, todos peronistas, ojo, de los mejores cuadros técnicos, de los mejores cuadros del pensamiento, de los mejores hombres y mujeres procedentes del trabajo, de la cultura. Pero ¿por qué digo todo peronista? Por lo menos lo que nos corresponde a nosotros en el Gran Frente Nacional. Sí. Todos peronistas, porque si no después nos encontramos con que las diferentes gestiones de gobierno te encontrás con lleno de tecnócratas que vos le preguntás, ¿y vos dónde militaste? Y te dicen, no, yo no milité, yo hice la carrera no sé dónde y soy amigo de fulanito, ¿viste? Claro, y ahí es donde perdimos el horizonte doctrinario en las gestiones de gobierno. Después tenés que ir con un GPS a buscar un funcionario peronista. Ahí, Jorge, te consulto, porque también dentro de la tradición política del peronismo, si hablamos de volver al peronismo, está la construcción de frentes nacionales. ¿Cómo sería ahí, si todos son peronistas, la construcción de un frente? Por ejemplo, me refiero a... Por eso yo digo que el peronismo tiene que ser, de alguna manera, quien esté en el timón del Gran Frente Nacional. Y hay que convocar a todos los sectores que piensen en una Argentina como la pensamos nosotros. Claro. Y esto no quiere decir que no haya radicales, que no haya gente del socialismo, que no haya, no sé, de cualquier otra expresión, pero siempre y cuando tengan los mismos valores democráticos y tengan los mismos objetivos que tenemos los peronistas, digo. Claro. Sí, sí. Ahora, lo que no podemos hacer es relegar al peronismo de la conducción. Esto a mi entender, sí, porque no, está bien. Creo que el gran error que cometió el peronismo, como en los 90 el peronismo fue relegado por el neoliberalismo, ¿se acuerdan la gran tradición de Carlos Menem? Sí. Que relegó al peronismo. Sí, sí. Yo creo que en la última, en el último gobierno de Alberto Fernández, el peronismo fue relegado de la conducción. Y terminamos justamente priorizando una agenda socialdemócrata, una agenda progresista, pero no dimos rodaje a políticas planteadas desde el peronismo, digo, con decisión política. Cada vez que Alberto en los primeros años hacía un anuncio, todos salíamos a festejar y después reculábamos en chancleta, porque lógicamente quedaba el anuncio, era un anuncio nomás, digo. Acá sabemos que el peronismo tiene que plantear una fuerte disputa por la distribución de la riqueza, del ingreso en la Argentina, es esa la pelea histórica. Ahora, si también digo, por eso cuando usted hoy la nombraba a Cristina, para mí Cristina, no tengo más elogios para hacer a Cristina, sinceramente le digo. Creo que es la política con más lucidez, creo que tiene una percepción política enorme, una estadista, la considero una mujer peronista. Ahora, estoy esperando que todavía Cristina se haga cargo de Alberto, de Scioli y de Massa, porque también digo, en la interpelación tenemos que de alguna manera ampliar los horizontes, porque si no terminamos siendo un club de fans. Me parece. Sí, no, está ahí, lo escucho atentamente. Estaba también leyendo a la vez un saludo que le manda acá, dice María de Los Ángeles, dice saludar a Jorge, el compañero Jorge Vázquez, y agradecerle su postura de reclamo y denuncia en defensa de los comedores y alimentos. No hay que callar, basta ya de tanto atropello, ¿no? Sí, bueno, un saludo grande a la compañera María Ángeles, un saludo enorme. Sí, la verdad que lo que se está viviendo con el tema del alimento, el alimento de los gurises, o sea, es criminal. El hambre es un crimen, no hay análisis político que se pueda resistir a eso. El hambre es criminal, y más en un país como el nuestro. Y jugar con el hambre de los gurises, de la gente, solamente creo que, los nazis, para tener una comparación, digo, los nazis se animaron a eso. Me parece aberrante, vergonzoso, criminal, ya no cabe en calificativo para semejante barbaridad. ¿En qué siglo estamos viviendo, digo yo, para que podamos permitir esto? Bueno, me parece que todos tendríamos que salir, y me parece que algunos dirigentes también tendrían que dejar esa zona de confort y ese perfil de dialoguista que quieren construir y empezar a ponerse un poquito los pantalones largos, y si van a defender el peronismo, que lo defiendan de la A a la Z, si no, bueno, que se dediquen a otra cosa. Jorge, te agradezco muchísimo la comunicación, la verdad que me parece fructífero el diálogo en el sentido de
ir planteando justamente estas alternativas, estas opciones, cuáles son, cómo se plantean, y para ir recuperando también el diálogo con los distintos sectores de la sociedad. Sí, me parece que es necesario, porque aparte, lógicamente, es necesario que estemos, la comunidad organizada no se va a construir solamente con un solo sector. No, por Tenemos supuesto. que tener una amplitud de convocatoria, de intercambio de ideas. Yo por eso decía el otro día cuando me preguntaban ¿qué hubiese pasado si Cuéllar venía y les explicaba a ustedes y fundamentaba el por qué firmó el dictamen de la ley de base? Le digo, pero si lo hubiese explicado y la explicación hubiese sido válida, hubiese sido lo más normal que tiene que suceder, que un representante le explique a sus representados por qué toma tal decisión, y más en una decisión de esas características, que es la ley que de alguna manera, de ser aprobada, viene a hacernos retroceder 500 años luz en la Argentina. Pero ese tiene que ser el espíritu del peronismo, el espíritu de amplitud, el espíritu participativo, democrático, pero sin renunciar a nuestro posicionamiento doctrinario. El día que nosotros renunciamos a nuestro posicionamiento doctrinario, perdemos todo. Primero habría que lograr que Cuéllar ande acá caminando por la provincia, y después ahí se lo podría decir. Una vez que se lo encuentre, se le podrían pedir explicaciones. La verdad que sí, a Cuéllar y al quien lo puso también. ¿Y quién lo puso? Porque esto no termina ni empieza con Cuéllar. ¿Quién lo puso, Jorge? Y el ex gobernador, que ahora parece que están peleados. Sí, por lo menos las declaraciones hasta donde yo leí. Sí, pero Bordet no quiere hacer creer a los entrerrianos que esto es un partido de fútbol. Estábamos comiendo un asado, fuimos a jugar un picadito, me pegó, no me pidió disculpas, me peleé. Claro. Esto es poder. Sí. La responsabilidad de la conducción política es que no se te escape la tortuga. Claro. Pero bueno, eso quedará para otra charla, estimado Octavio. Bueno, te agradezco muchísimo la charla, te dejo un abrazo y en cualquier momento la retomamos. Un abrazo enorme, gracias por el espacio, Octavio, un gusto enorme. Saludos a la audiencia. Bien, ahí pasó Jorge Quinoto Vázquez, presidente de la departamental del Partido Justicialista del departamento Paraná, lo que se llama Paraná Ciudad. Paraná Campaña tiene otra forma institucional, otra departamental, que ya en algún momento también la vamos a retomar ahí. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más Pasto y Pintura. 97.3, emisora regional, la radio de todos.